Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ADOS Diseño. En este video veremos cómo configurar el texto para las diferentes escalas que pudiéramos estar trabajando. Recuerden que lo estamos aplicando al proyecto que estamos capturando, entonces bueno, vamos a utilizar el tamaño de letra para una escala 1.50, que es el que estamos manejando. Pero también se podría manejar más o menos como unos 75 y vamos a dejar también en la descripción, voy a dejar de dónde pueden ustedes obtener un archivo de AutoCAD donde vienen todos los tamaños de letra, ¿sí? Bien, pues aquí hay dos cosas importantes que tenemos que checar. Número uno sería el tipo de letra, ¿sí? El tipo de letra, nosotros tendremos que buscar la información de cómo está configurado en la parte de anotaciones, ¿sí? Tenemos aquí una parte pequeña de anotaciones donde estamos manejando la parte de lo que es el texto, las dimensiones y algunas otras notas que podemos manejar acá, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, esa pestaña. Ahora, y bueno, acá viene un poquito la información de cada uno de los elementos, en este caso del texto. Viene la información que el texto está en un estilo estándar, viene un poquito la información de lo que es la cota, algunas anotaciones y demás. Bueno, hay dos formas de accesar a lo que es la configuración del tipo de texto. Una sería dando un clic acá y entrando en este botón, ¿sí? Es el estilo del texto, vamos a darle un clic y nos va a abrir esta pestaña, ¿sí? Bueno, esta ventana. Y en esta ventana, bueno, pues podemos configurar el tipo de letra, ¿sale? Bueno, voy a cancelar acá. La otra forma para poder accesar aquí es entrar a Annotate. En Annotate, en esta pestaña, vamos a tener un poquito más desglosado la parte de lo que es los textos, las dimensiones y bueno, lo que son tablas y otras cosas que tenemos por acá, ¿no? Cómo entrar a la misma configuración, pero bueno, desde aquí, bien, tenemos acá el botoncito donde se encuentra el text style, damos un clic aquí y automáticamente nos abre esta ventana, ¿no? Y aquí es donde podemos configurarlo, ¿ok? Otra forma que podemos manejar es escribiendo style solamente. Aquí lo tenemos, le vamos a dar un clic aquí y entonces también nos va a abrir esta ventana, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que es importante configurar aquí? Bien, podemos nosotros crear diferentes estilos de letra que podemos estar utilizando. La verdad es que un plano técnico pues no lleva muchos estilos, muchos tipos de letra. No estamos escribiendo un libro, una novela, donde vamos a tener letras en negritas y letras cursivas y letras en manuscrito, etcétera. Generalmente son planos técnicos que debemos estar utilizando la letra más común. Podría ser incluso hasta la Arial, normalmente viene la Arial como default, pero bueno, podemos utilizar alguna otra. Y eso también es muy importante porque cuando llevamos a imprimir los planos, muchas veces si nosotros elegimos una fuente que no es muy común, pues al momento de que alguien más abre el archivo y quiere imprimir, pues resulta que nos va a decir que no tiene esa letra, ¿no? Y entonces esa letra la va a sobreescribir con alguna otra, la va a reemplazar por alguna otra. Y entonces podemos tener problemas de configuración de texto. Yo siempre les recomiendo utilizar la Arial, pero bueno, pues también hay algunas también comunes, la Verdana, creo, la vaya, hay algunas que puede ser más fácil como encontrarlas, ¿no? Tratar de que no sean muy garigoleadas, ¿no? La KitPrint, la Calligraphy, todas estas son muy complejas en cuestión de leer números o las mismas letras, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea sería dejar la Arial ahorita por default, pero podemos aquí cambiarla si es que ustedes así lo desean. El tipo de letra, bueno, pues viene aquí regular, negrita, negrita cursiva o cursiva. Generalmente todo es en regular, ¿sí? La parte de la altura se van a dar cuenta que está en 0. ¿Por qué
manejamos un 0 y por qué no manejar algún otro tamaño de letra? Bueno, si nosotros ponemos aquí una altura de punto 10, todas las letras que sean hechas bajo el estilo de estándar van a tener una altura de punto 10. Así de sencillo. Y si tú quieres cambiarle el tipo de letra, lo vas a tener que hacer de manera manual a cada una. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos un estilo estándar con una altura predeterminada, siempre va a ser esa misma altura. En cambio, si nosotros utilizamos una altura de 0, la máquina nos va a preguntar siempre qué tamaño queremos nosotros utilizar de letra. Y entonces puedes tú configurar que de repente escribas algo en punto 20 y vuelves a activar el comando y puedes modificar el tamaño de la letra a lo mejor a punto 30 o punto 40 y solito lo va a ir ajustando. Entonces la ventaja de ponerlo en una altura de 0 es que siempre nos va a pedir lo que es el tamaño de la letra, ¿sale? Ahora acá pues realmente son efectos que no es muy común utilizarlos. Bueno, upside down, de cabeza, ¿sí? Backwards, hacia atrás. El ancho, el factor de ancho es pues lo que tiene de altura, en este caso el 1 o la medida que tenga de altura, la misma la va a tener de ancho. Si yo le doy 0.5 por ejemplo, lo que tenga de altura va a ser la mitad de ancho, ¿no? También aquí hay que tener un poquito de cuidado, puedo ponerle a lo mejor un 0.2 y bueno, se va a ver muy apretada esta letra, ¿no? Entonces bueno, generalmente es 1 y 1 y el ángulo es que tanto quieres tú tener inclinada, ¿no? Si yo le doy un valor positivo, le voy a dar 10, vean cómo se inclina, o 30, vean cómo se inclina, y también le puedo dar valores negativos, ¿no? Menos 30 y se inclina hacia el lado izquierdo. Entonces bueno, pues aquí finalmente esto es 0 y así es como lo vamos a manejar. Si quisiéramos nosotros agregar algún otro estilo, pues tendríamos que darle aquí un clic en New y nos va a dar un estilo que nosotros podemos renombrar, ponerle algún nombre característico y entonces ahí ya podríamos ponerle a un tipo de letra. Por ejemplo, le voy a poner esta y algunas otras características acá. Entonces tenemos ya un estilo 1 y un estándar, ¿no? Entonces tenemos el estilo 1 y tenemos el estándar, que son los que estamos manejando. El estándar es Arial y el estilo 1 sería el Augie. Si nosotros cerramos esto, van a encontrar que en esta zona van a poder ustedes modificar el estilo de la letra. Puede ser la Style o la estándar. Cualquiera de las dos podemos nosotros elegir. La que esté seleccionada es como tú vas a empezar a escribir en ese tipo de letra. Entonces puedes tú irlos cambiando aquí. Si nosotros estamos en la pestaña, digamos que la general, la de inicio, podríamos nosotros también modificar el estilo aquí. Damos un clic aquí para bajar más opciones y aquí podemos nosotros cambiar a estándar. Ahí quedaría y entonces bueno, esa es la que está actual y con esa es con la que voy a escribir, ¿cierto? Bien, pues aquí no me interesa tener otro estilo, simplemente lo voy a borrar. Me va a decir que si quiero borrar ese estilo, le digo que sí y lo va a borrar de manera adecuada. Si ustedes tuvieran alguna letra o algún texto que ya ustedes hayan hecho con algún otro estilo, no te va a permitir borrarlo porque digamos que el estilo está en uso, ¿sale? Bueno, ahora esa sería la primera parte de lo que es la configuración del texto. Ahora, la segunda parte está dividido, digamos, en dos. Uno, en el tipo de texto que nosotros vamos a estar manejando. Aquí hay dos tipos de texto. Le vamos a dar un clic acá. Tenemos un texto multilínea y tenemos un texto de línea sencilla, ¿sí? Multilínea es el de aquí arriba. Si nosotros le damos un clic, nos va a pedir un recuadro, ¿sí? Dar un clic en lados opuestos y se va a hacer un rectángulo. Aquí es importante mencionar que este formato de texto a partir de 2 puntos, el multilínea, te va a generar una especie de ventana de Word donde tú puedes escribir todo el texto que quieras. La ventaja es que vas a poder configurar
la justificación, si quieres centrado, si quieres alineado a un lado, alineado al otro, puedes poner una parte en negritas, otra parte en itálica, etc. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, le voy a dar un clic acá, otro clic acá, y me va a abrir una ventana tipo Word, donde yo aquí puedo modificar el tamaño de mi letra. Puedo a lo mejor darle .15 del tamaño de mi letra. Puedo cambiar el tamaño o el tipo de letra, si ya quiero negrita, si quiero itálica, el tipo de espaciado de justificación de párrafo. Puedo agregar símbolos, columnas, todo esto. Bien, este tipo de configuración de texto es muy útil cuando nosotros tenemos una gran cantidad de texto que escribir. Podríamos pensar en los listados de acabados, cuando nosotros estamos poniendo mucha información en cuanto a estructuras, en cuanto a instalaciones. Cuando nosotros tenemos mucha información, sí es recomendable pues tenerlo todo aquí, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos algunas cosas, vaya, yo no voy a escribir gran cosa, pero bueno, si yo escribo aquí, digamos, que podemos escribir el tipo de acabados, ¿no? Entonces puedo yo ponerle acabado, vamos a ponerle 1, y puedo ponerle un 2 puntos o acabado A, muro. Y entonces el acabado A del muro, o el acabado 1 del muro, el que sea, sería un muro de tabique rojo recocido, repellado con mezcla de mortero, cemento, arena 1.5. Y bueno, nosotros podemos ir agregando más cosas, por ejemplo, ¿no? Todo esto, si yo ya cierro el editor, me lo va a manejar así. Esto tiene la ventaja de que ustedes pueden hacer más pequeño el recuadro, y entonces el recuadro va a ir acomodando este espacio. Si nosotros damos un doble clic acá, podemos editarlo, y entonces puedo yo poner aquí esto en negritas, puedo yo poner esto, corregirlo, y a lo mejor es el acabado 1, y a lo mejor muros va como un título, entonces pues lo puedo poner aquí, y puedo poner esto, a lo mejor puede ser hasta más grande, ¿no? A lo mejor puedo utilizar un .25, ¿sale? Entonces ustedes pueden estar modificando esto como una especie de Word, y bueno, pues les va a funcionar bastante bien. Si a lo mejor tengo yo más espacio, puedo seleccionar y puedo abrir esto un poquito más para poder dar información completa. Puedo también centrarlo, por ejemplo. Puedo seleccionar aquí y poner algo centrado, algo a la derecha o a la izquierda, o justificado a ambos lados, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes podrán aquí jugar un poquito con esto como si fuera una hoja de Word, ¿no? Y bueno, al momento de cerrar lo vamos a manejar correctamente, y bueno, esto pueden ustedes moverlo para donde ustedes quieran, y al final les va a servir porque les está moviendo, digamos, toda la información. Entonces esto es muy útil cuando tenemos muchísima información o mucha información para poder manejar, inclusive cuando tenemos algunas tablas, cuando tenemos muchos puntos, y que podemos utilizar el tab, la tabulación, y puede darnos ese espacio, ¿no? Ahora, la otra opción que tenemos es la opción de línea sencilla, y esta es la más utilizada en los planos. Si nos vamos a línea sencilla, le vamos a dar un clic acá, y nos va a especificar dónde queremos poner el punto de nuestro texto, o sea, la primera ubicación del texto. Entonces, bueno, si yo aquí le quiero poner acceso, por ejemplo, le puedo dar un clic acá, me va a pedir la altura de ese texto. Entonces yo le voy a dar aquí punto 12, por ejemplo. Doy enter, y después me va a pedir la rotación. La rotación, bueno, si fuera 0, escribiría de esta manera. Si fuera 90, escribiría hacia arriba. Si fuera 180, escribiría de cabeza. Entonces, pues lo voy a dejar en 0. Y entonces queda parpadeando lo que es el cursor.
y aquí yo puedo poner acceso, y si doy enter me va a hacer un renglón abajo. Entonces puedo poner principal, ¿no? Y la ventaja que tenemos de este tipo de texto es que yo puedo dar un clic aquí arriba y me va a mover lo que es el cursor, y entonces aquí yo puedo poner sala y puedo dar un clic acá y le puedo dar comedor y le puedo dar un clic acá y le puedo poner patio de servicio, ¿sí? Y le puedo poner vamos a ver, un clic aquí y puedo ponerle baño, ¿sale? Cuando yo ya no quiero escribir más, pues simplemente doy enter y sin ningún valor ni texto doy un enter otra vez y lo que hace es cancelar. La ventaja de esto es que cada uno de estos textos es independiente. Ahora, cada uno de estos los puedes tú mover hacia donde tú quieras, ¿sí? Moverlos, ajustarlos, etcétera. El inconveniente de esto es que si tú haces un listado, va a ser muy difícil que quieras ajustar o que puedas ajustar un listado o una columna que tenga información. Si tú escribes o tienes que escribir más, automáticamente vas a perder el formato, ¿sí? Entonces, este es el más utilizado porque muchos de nuestros textos son aislados, ¿sí? Entonces, pues sí nos es bastante útil manejarlos. ¿Ok? Bueno, ahora, el tamaño de la letra. ¿Qué tamaño de letra es el que nosotros necesitamos utilizar? Bueno, les voy a explicar un poquito. Voy a dejar una liga donde poder descargar este archivo. Este archivo prácticamente tiene los tamaños en diferentes escalas. Aquí aparece escala 1.25, 1.50, 1.75, 1.100, 1.200, 1.300 y 1.500. ¿Sale? Entonces las letras aquí están ordenadas de acuerdo a lo más pequeño que se puede leer. Por ejemplo, el tamaño mini es el más pequeño que se puede leer. Si nosotros quisiéramos saber el tamaño de este elemento, simplemente con irnos aquí a propiedades, a properties, le vamos a dar un clic acá y aquí nos va a aparecer el tamaño de la letra, ¿sí? En este caso tiene una altura de 0.075. Quiere decir que este texto, al momento de que tú lo imprimas en escala 1.50, ese texto lo que va a hacer es duplicarse, ¿sí? Al momento de pasar a escala 1.50, pues va a ser el doble de tamaño. Quiere decir que la altura más pequeña andará en el rango de 0.15, ¿sí? Estamos hablando ya de milímetros, ¿no? O sea, 15 milímetros. Entonces es muy pequeñito, es lo más pequeño que nosotros podemos leer. Todavía podemos leer mucho más pequeño, a lo mejor puede ser un punto 12 ya impreso, que sería 0.060, 0.06 en el tamaño, pero bueno, ya se vuelve un poquito complicado leerlo. Este mini pues puede ser para lo que son proyecciones de volado, para lo que es proyección de domo, para los números de los escalones, si es que tenemos algunos escalones, para información que no es muy importante, ¿sí? Después tenemos el tamaño pequeño. Este tamaño pequeño, bueno, ahorita que seleccioné las dos, por supuesto me va a dar varios tamaños o varias alturas. Entonces, bueno, deselecciono ese, selecciono solamente el segundo y se van a dar cuenta que la altura del pequeño es de 0.10. Este 0.10, cuando nosotros lo imprimimos, va a salir de 0.20 total, ¿sí? Y este 0.20 ya en impreso, pues nos va a servir para lo que son por ejemplo cotas, para lo que son niveles de piso terminado, para lo que son incluso espacios, ¿no? De sala, comedor, cocina, baño. Esos pueden estar más o menos entre un rango de pequeño a medio, entre estos dos, o ya sea que también esto es mucho de gusto, de cómo quieren que, o cómo les gusta que se vea su plano. Pueden utilizar el pequeño o bien pueden utilizar el medio. Entre esos dos podrían ustedes estar manejando lo que es el tamaño de la letra, ¿no? Entonces tenemos este pequeño y también tenemos este que sería el medio, ¿sí? En el medio estamos hablando de 0.12. Si ven la diferencia de este y este, pues realmente es muy pequeña.
Entonces, bueno, pues podríamos manejar el mini, el pequeño, el medio. Aquí se ve un poco más grande porque, bueno, todo está en mayúsculas. Después viene el grande. Bueno, el medio, ¿para qué te puede servir? El medio te puede servir para algunos elementos que quieras destacar un poquito más. Acceso principal, por ejemplo, el nombre de la calle donde se encuentra, a lo mejor colindancias o límites del terreno, algunas cosas por ahí. El grande viene siendo el tamaño, aquí vamos a seleccionarlo, y tiene una altura de 0.18, es decir que andará en el rango de 0.36, casi medio centímetro, ya impreso, y ese nos va a servir para lo que son los nombres de los planos, ¿no? Es decir, arquitectónico planta baja o planta baja, planta alta, azotea, conjunto, fachadas, cortes, todo lo que es información que va debajo del plano, nos podría estar funcionando lo que es el grande. Y el X grande o el muy grande sería más bien como para la simbología, bueno, no la simbología, el código del plano, ¿no? Este famoso AR-01, o si es instalación hidráulica a lo mejor IH01, ¿no? -01, sería el más grande, ¿no? El más grande, estamos hablando que tiene un tamaño de 0.25, quiere decir que ya impreso quedaría como de medio centímetro el tamaño de la letra. Entonces ya es un tamaño muy grande y que puede estarnos sirviendo para todo esto, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren ir tomando más o menos en cuestión del tamaño de la letra e irlo poniendo de manera manual, se puede hacer. Ya dijimos, a lo mejor me voy a ir aquí, y si yo quiero hacer un texto muy grande, bueno, pues simplemente me voy a texto sencillo, me voy a ubicar en algún punto, me va a pedir la altura, a lo mejor le puedo dar acá 0.25, la rotación será 0, doy enter, y aquí puedo poner, por ejemplo, acceso, ¿no? Creo que no cambié, vamos a ver, acceso, listo, queda ahí cancelado. No, creo que sí lo cambié, vamos a ver. Vamos a ver las propiedades. Ajá. Sí, pues sí se ve la altura. Ahí está, es de 0.25, va a salir impreso en medio centímetro, pueden estarlo utilizando. Puede haber más tamaños de letra, ustedes los deciden. Aquí me saco un poquito de onda porque si ustedes están muy lejanos, al momento de dar doble clic en la edición de la letra, vean cómo sale de ese tamaño la letra. Esto lo hace para que tú puedas estar leyendo desde esta altura, tú puedas estar modificando que en lugar de sala diga desayunador, ¿no? Entonces no quiere decir que ese va a ser el tamaño de la letra. Al momento en el que tú le das un clic afuera, lo va a hacer pequeño otra vez y ahí va a estar puesto el texto. Entonces lo hace grande para que tú puedas leerlo si es que estás muy alejado. Si estás a una altura promedio, pues cuando tú le das doble clic, pues se va a quedar del mismo tamaño, ¿sí? Bien, y las ventajas que vas a tener con el archivo que voy a dejar ahí es que, bueno, pues si tú quieres utilizar esto a escala 1.75, pues simplemente seleccionas el texto, lo puedes copiar con control C, lo puedes pegar ya en tu plano, y esto que puedes pegarlo, ya puedes tú utilizar el más pequeño, el mediano o el grande o el extra grande para lo que tú necesites rotular. Entonces esto es parte de lo que nosotros podemos estar trabajando en la cuestión de textos, ¿sí? Bien, es recomendable hacer un layer que se llame texto, textos, como ustedes lo quieran manejar. Sería, vamos a ponerlo como texto, lo vamos a poner en un tamaño en color amarillo y en un tamaño de, sería entre .13 y .15, vamos a darle .13, ¿sí? Aquí tienen una gran ventaja, que no importa que ustedes le hayan puesto un punto o un estilógrafo muy delgado, que sería el .13,
porque la ventaja es que si es así de pequeña el texto, lo va a poder escribir o trazar bien, y aunque sea muy grande el texto, como es un texto que viene relleno, pues prácticamente no va a haber ningún problema en que se vea muy delgado, al contrario, o sea, lo va a rellenar el estilógrafo aunque sea de un tamaño muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues ya pueden ustedes aquí seleccionar los textos que ya pusiste, todos los que han puesto, y entonces los podemos pasar a texto, ¿sale? Y entonces ahí ya tendríamos lo que es el texto de nuestro proyecto, ¿sí? Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias.